Hola, buen día. Buen Buen día, día, Diego. Fiorella. Bueno, nosotros somos de Vicare. Vicare es la primera asociación de Argentina y también a nivel latinoamericano, podríamos decir, Sí. que nos especializamos en la ayuda contención a pacientes familiares de todas las clases de cáncer génito urinario. Esto es vejiga, riñón, testículo, próstata, uretra y pene. Muy bien. Bueno, hoy estamos acá reunidos porque estamos dentro del mes de concientización del cáncer de vejiga y como todos los años venimos haciendo un simposio con diferentes profesionales que nos acercan y nos bajan a un idioma más cercano a los familiares, a pacientes y al público en general, porque ¿qué tenemos que tener en cuenta ante el cáncer de vejiga desde el tratamiento hasta la prevención? ¿Y a quién tenemos primero Ya para tenemos charlar? conectado al doctor Matías Soulé, que es oncólogo clínico, que ya está en línea y listo para su presentación. Bueno, le damos la bienvenida y escuchamos sus novedades. Adelante, doctor. Hola a todos, mi nombre es Tomás Soule, yo soy oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming. Antes que nada le quiero agradecer a la Asociación Vicare por invitarme a participar de este simposio en concientización al cáncer de vejiga, que es el mes que estamos utilizando para concientizar acerca de él. Así que bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer colaborar. Y también por otro lado también quiero agradecer el trabajo que hacen porque la concientización sobre el cáncer, la verdad que es una de las cosas más importantes que uno como sociedad puede hacer para tratar de prevenirlo o detectarlo precozmente. Bueno, un poco vamos a hablar de esto, el cáncer de vejiga, ¿qué es? Tengo entendido que ya han hablado de cuáles son algunos factores de riesgo o las formas que puede presentarse, cómo detectarlo precozmente, así que vamos a interiorizarnos directamente en el cáncer. Lo que primero quiero hablar es precisamente esto, que es el cáncer. Y creo que justamente acá es uno de los principales problemas. Cuando hablamos de cáncer, lo nombramos de manera singular. Y en realidad el cáncer es un conjunto de enfermedades, así como las infecciones. Entonces son todas muy diferentes entre sí. Si vamos a hablar del cáncer de vejiga en particular y queremos posicionarlo, no es de los tumores más frecuentes y por eso es que a veces cuesta tenerlo presente al momento de acudir al médico. Si queremos ponerlo en un ranking, ya que somos tan futboleros nosotros los argentinos y queremos posicionarlo, se encuentra a nivel mundial en el 10º puesto o en el 13º en Argentina en particular. Así que bueno, nosotros una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de vejiga, tenemos que saber que la vejiga es un órgano que es un órgano hueco, que contiene el pis. Dentro de ese órgano es como una especie de bolsa y esa bolsa tiene varias capitas. Entonces, el cáncer de vejiga principalmente se divide en dos tipos de tumores, los tumores superficiales y los tumores músculo-invasores, como se les llaman. ¿Cuál es la gran diferencia entre unos y otros? Es que los superficiales son como un nódulo, un pólipo se le llama apropiadamente, que no llega a invadir al músculo. Y esta invasión del músculo es sumamente importante porque en este músculo están las venas y arterias que le permiten al tumor viajar a distancia por fuera de la vejiga, generar lo que se llaman las metástasis. Entonces, el riesgo de tener las metástasis cambia drásticamente cuando el tumor se hace músculo invasor. Por eso es que nosotros separamos a los tumores en músculo invasores o superficiales o no músculo invasores. Bien, vamos a centrarnos en lo que son los tumores músculo invasores, que es un poco lo que nosotros tratamos los oncólogos. Pues el tumor superficial generalmente lo trata el urólogo, raspa el interior de la vejiga, saca el tumor y después, bueno, puede hacer un tratamiento local o no, pero no hay riesgo de metástasis con un tumor superficial. Ahora, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de un cáncer de vejiga músculo invasor, hay que diferenciar otros dos grandes grupos. Bien, si el tumor se encuentra localizado en la vejiga o si el tumor ya ha viajado a otros órganos, lo que se llama metástasis. Y ahí el tratamiento va a cambiar drásticamente entre uno y otro. Los tres pilares principales en todo tumor, en toda la oncología, para tratar a los pacientes son la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. Y uno va a elegir la estrategia de acuerdo al paciente que tenga delante.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor de vejiga que ya ha generado metástasis, que ya ha salido de su casa, de la vejiga, y ha viajado a otros órganos, la cirugía, o sea, sacar la vejiga, operar el tumor, no tiene sentido, porque el tumor ya salió de la vejiga. Entonces hay que darle un tratamiento, como se le llama tratamiento sistémico o quimioterapia. ¿Por qué se llama tratamiento sistémico? Porque yo lo puedo administrar al paciente por cualquier vía, sea vía endovenosa, vía oral, subcutánea, cualquiera sea la vía, pero de todas las vías que yo le administro la droga llega a la sangre y por la sangre viaja a todo el cuerpo, alcanzando todos los sitios donde puede llegar a estar el tumor. Por eso es que se le llama tratamiento sistémico y no un tratamiento local. Entonces, vamos a volver a los 3 pilares que nosotros tenemos: radioterapia, cirugía y quimioterapia. Si nosotros tenemos un paciente con un tumor localizado, tenemos 2 estrategias básicamente. Por lo menos las 2 más utilizadas. Creo que esto pronto va a cambiar, pero vamos a hablar de estas 2 más utilizadas. Por un lado es la que mayor evidencia tiene, que es hacer quimioterapia y cirugía. ¿Qué significa esto? Hay que hacer quimioterapia sea antes o después de la operación. Nosotros preferentemente preferimos hacerlas antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a tratar estas células que han salido de su órgano matriz, de la vejiga, y que uno por ahí con la tomografía o con algunos métodos de imágenes no alcanza a ver, pues son muy pequeñas. Entonces, con esta quimioterapia sistémica puede tratar de matar estas células que han salido de la vejiga, que son como metástasis pequeñas, micrometástasis les podemos llamar. Bien, una vez que el paciente hace la quimioterapia, después se opera, se saca la vejiga, el tumor. Bien, otra estrategia es lo que se llama conservadora de órgano, que significa conservar la vejiga. En este escenario, no todos los pacientes son candidatos, hay que seleccionar qué paciente es candidato para una estrategia y qué paciente es candidato para otra, pero uno lo que haría sería hacer quimioterapia también, pero en vez de operar la vejiga sería irradiar, la radioterapia, ¿bien? Que es un método que puede lograr matar el tumor localizado mediante otra técnica, que es la radiación. En otra oportunidad charlaremos bien qué es la radiación, ¿bien? ¿Por qué digo que por ahora son los métodos con más evidencia? Porque afortunadamente creo que estamos viviendo un momento de cambios en cáncer de vejiga, sin lugar a dudas, en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos es este escenario, el tumor músculo invasor localizado, en el cual hay dispositivos que uno puede introducir dentro de la vejiga. No importan los nombres porque son por ahí muy complejos, pero ese dispositivo va como liberando quimioterapia dentro de la vejiga. Y de esa manera uno puede tratar el tumor localizado. Es una cosa que la nombro porque vale la pena, tenemos mucha expectativa con respecto a estos tratamientos, pero bueno, sin duda estamos viviendo un momento de cambio en cáncer de vejiga en el cual vale la pena nombrar que hay cosas en investigación que vienen muy avanzadas y creo que pronto vamos a tener resultados. Si nos vamos al otro grupo de pacientes, a los pacientes que ya tienen metástasis o los pacientes que en su momento eran tumores localizados y con el tiempo desarrollaron metástasis, empezamos a hablar de los tratamientos sistémicos, o sea, de la quimioterapia. El pilar del tratamiento, históricamente me refiero desde los años 90, fue una droga llamada el cisplatino. Es una quimioterapia muy vieja, muy utilizada, ampliamente conocido en muchos tumores, pero siempre fue una de las drogas con más resultados en cáncer de vejiga. En los 90 se le empezó a utilizar, después se le agregaron combinaciones, se le fueron agregando otras drogas como la gemcitabina, metrotexato, distintos esquemas en cuanto a la frecuencia, administración, cómo se lo administra, pero siempre fue como el pilar del tratamiento. Y uno lo que tenía que valorar básicamente era si el paciente era candidato o no a recibir ese cisplatino. ¿Y por qué digo estamos también en momentos de cambios? Y creo que en el futuro vamos a recordar estos años, y estos años me lo refiero a estos, precisamente estamos transcurriendo ahora, porque hace muy poquitito tiempo, meses, ni siquiera un año, empezaron a presentarse estudios muy superadores a lo que nosotros veníamos haciendo. ¿Qué significa? Con mucha expectativa y mejorando ampliamente los resultados para los pacientes. Con drogas nuevas, con la inmunoterapia, por ejemplo, o con drogas combinadas, anticuerpos, mutaciones a las cuales uno puede dar una droga
si el paciente tiene la mutación y va dirigida a esa mutación en particular, pero sin duda la inmunoterapia tiene un rol importante en este cambio que estamos pasando hoy en día o transcurriendo en cáncer de vejiga, donde hemos alcanzado a duplicar y a triplicar los resultados sobre los pacientes con cáncer de vejiga metastásicos, en los cuales incluso hemos logrado tener pacientes con metástasis en los cuales les han desaparecido las metástasis y hace mucho tiempo están recibiendo los tratamientos y haciendo su vida normalmente, cosa que antes, en los 90, cuando usábamos el cisplatino solo, era impensado. Así que afortunadamente estamos viviendo momentos de cambio para bien y con mucha expectativa positiva. Ahora, una cosa importante que hay que hablar cuando hablamos de tratamientos, creo que son los efectos adversos. Cuando hablamos de efectos adversos, uno siempre, cuando tiene el paciente delante en el consultorio y le dice que tiene que hacer quimioterapia, empiezan las preocupaciones, empiezan esas imágenes de películas un poco por ahí exageradas, porque es algo para la televisión, o empieza con que no, el vecino tiene la hermana que hizo y también tuvo cáncer y le pasó tal cosa. Bueno, primero volvamos a lo que dije al principio. Nada es comparable con nada. El vecino, yo no sé qué cáncer tuvo. No es lo mismo tratar un tumor que otro. ¿Bien? Hablo de distintos órganos. Es como que yo diga, quiero tratar una neumonía y tratarla igual que una gripe. No, son dos infecciones, pero son infecciones sumamente distintas, con distintas gravedades, por así decirlo. Entonces, en el cáncer pasa lo mismo. Como les dije al principio, el cáncer es una palabra, se la utiliza de forma singular, pero es un conjunto de patologías. Entonces, el vecino no sé qué tuvo, el vecino no sé qué drogas usó, el vecino no sé en qué situación estaba él. Entonces, no es comparable. Y hay que recordar siempre, uno puede tener la misma patología, pero los pacientes son todos distintos. Y lo que marca un enfermo es la mezcla de estos dos. Entonces, por más que un componente, que es la patología, sea el mismo, el paciente es distinto. Entonces, el enfermo siempre va a ser diferente. Entonces, nunca hay que compararse con los otros. Hay pacientes que toleran muy bien los tratamientos y pacientes que los toleran mal, lamentablemente. Afortunadamente, para los que lo toleran mal, también estamos viviendo momentos donde aparecen más drogas para tratar de evitar los efectos adversos. Por ejemplo, el cisplatino es una droga que da muchos vómitos, muchas náuseas. Entonces es muy común esa imagen de las películas de las personas vomitando para demostrar que están haciendo quimioterapias. Eso no existe más. Eso cambió hace muchos años. Hoy existen, eso se llama emesis, el vómito. Existen antieméticos, antivomitivos, que hacen que los pacientes no tengan náuseas. Yo particularmente no tolero que mis pacientes vomiten ni una sola vez. Bien, si tienen esos vómitos, hay drogas nuevas que se les pueden dar a los pacientes para que toleren mejor el tratamiento, para que no la pasen mal durante el tratamiento. Entonces, estamos viendo un momento de cambios en muchas cosas, tanto en tratamientos como en los efectos adversos. Entonces, creo que hoy, hablar de cáncer, creo que el mensaje que tengo que dejar es que afortunadamente estamos viviendo un momento de cambio. En este preciso momento, 2023 fue un momento que se presentaron muchos estudios donde van a cambiar a corto plazo el tratamiento en cáncer de vejiga, afortunadamente con buenísimos resultados en cuanto a la estadística. No quiero hablar de datos estadísticos propiamente dicho, porque es muy complicado, creo que estamos en otro escenario, pero creo que quede claro eso, que estamos viendo un momento de cambio para bien en cáncer de vejiga, con muchos tratamientos. Personalmente tengo pacientes que tenían metástasis hace 4 años y están en tratamiento haciendo su vida. Hoy recibí el mensaje de uno de ellos diciéndome que se muda al campo porque quiere jubilarse e ir a vivir tranquilo y sigue haciendo su tratamiento perfectamente. Imagínense ese paciente. En los años 90 no era pensado. Hoy este paciente, a pesar de tener un cáncer de vejiga con metástasis, está yéndose a vivir al campo a tener una vida tranquila fuera de la ciudad. Bien, entonces se puede hacer la vida, se puede trabajar, se puede viajar. Afortunadamente creo que estamos en un momento distinto a la oncología, así que bueno, creo que me parece que con el tiempo estoy suficiente. Espero no haberme pasado, espero no haberlos aburrido y espero haber aclarado algunas dudas, y por supuesto que estoy a su disposición para lo que necesiten y para aclarar cualquier duda. Así que bueno, los sigo disfrutando, los sigo disfrutar del resto del evento. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias, doctor Tomás Soulé, por la interesante presentación que nos dio. Seguimos. Perfecto, vamos a aprovechar también para agradecer a la Coalición Mundial de Pacientes de Cáncer de Vejiga,
que nos acompañan y nos colaboran con este evento. Y a plataforma de pacientes Y, también. sí, y ahora seguimos con... El doctor Juan Cameán, que es urólogo, y bueno, ya está en línea y arranca también su presentación. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camián, yo soy médico urólogo del Instituto Alexander Fleming y hoy, con motivo del mes de concientización del cáncer de vejiga, hablaremos sobre esta patología que es muy importante conocer para poder prevenirla, detectarla de forma temprana y realizar un tratamiento adecuado. El cáncer de vejiga es una patología no de las más frecuentes, pero es el 10º cáncer a nivel mundial y afecta hasta 10 personas cada 100.000 habitantes. Afortunadamente, esta patología se detecta generalmente en etapas de no músculo invasivo. Hasta un 75% de los pacientes se presentan en este estadio, con lo cual es posible realizar un tratamiento conservador y mínimamente invasivo. El cáncer de vejiga generalmente se desarrolla en el epitelio interno que recubre la vejiga y se manifiesta como forma de pólipos, que es muy similar a lo que sucede en el cáncer de colon. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Fundamentalmente el sangrado con orina. La hematuria es uno de los principales síntomas. También se puede presentar como síntomas cistitis. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con esta patología infecciosa y en caso de no responder a los tratamientos antibióticos, muchas veces es necesario realizar estudios más profundos para poder descartar un cáncer de vejiga. Los estudios que realizamos para diagnosticar esta enfermedad son análisis de orina, para detectar glóbulos rojos dentro de la orina cuando tenemos hematuria microscópica, o la cistoscopía, el cual confirma la presencia de un pólipo dentro de la vejiga. La cistoscopía, este estudio, consiste en entrar con un endoscopio a través de la uretra con anestesia local de forma ambulatoria para visualizar el pólipo, sus características, su ubicación y luego poder realizar un tratamiento. Los estudios por imágenes como la ecografía, la tomografía y la resonancia nuclear magnética también pueden tener un rol importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Las opciones de tratamiento generalmente se realizan a través de otra endoscopía, pero en este caso se denomina resección transuretral de vejiga. Este procedimiento, ya con anestesia, se ingresa a la vejiga a través de la uretra y se reseca toda la lesión, la cual se envía a anatomía patológica. A la extirpación de la lesión, muchas veces es necesario asociar un tratamiento adyuvante o complementario, como puede ser la BCG intravesical o alguna otra droga como quimioterápicos, en caso que puede ser mitomicina o gemcitabina. La recidiva es bastante frecuente en esta enfermedad, con 50 o 70%. Por eso es fundamental el seguimiento una vez diagnosticada y realizada el tratamiento con su urólogo de cabecera. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos considerar para tratar de evitar esta enfermedad? Fundamentalmente, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Por eso, evitar fumar o dejar el cigarrillo una vez diagnosticada esta enfermedad son fundamentales en el pronóstico. También hay cierta asociación con ciertos productos químicos, como pueden ser las anilinas o la industria de pintura. Por eso, tener en cuenta esto a la hora de estar frente a la exposición de estos agentes. Como conclusión, la cáncer de vejiga es una enfermedad tratable y manejable, incluso de forma conservadora en sus etapas tempranas, pero para ello debemos realizar un diagnóstico precoz y la prevención juega un rol fundamental para el pronóstico de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos. Un abrazo. Bueno, acá estamos de nuevo. Agradecemos al doctor Juan Camián por su disertación. La verdad que es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre el cáncer de vejiga. Y ahora
Continuamos, pero primero le damos, como siempre, el agradecimiento a los laboratorios que nos acompañan, Merck, Pfizer y Gador. Y ya viene la licenciada Gabriela Santos Mendiola, que es nutricionista. Y bueno, Vamos a aprender un poco sobre qué tener en cuenta en cuanto a la alimentación, que es tan importante, ¿no?, en el tratamiento. perfecto. Adelante, licenciada. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Fiorella por la presentación y a Vicare por la convocatoria al simposio del día de hoy. Pero bueno, hablemos de lo que nos compete a nosotros en este momento, que es sobre nutrición. La nutrición juega un papel muy importante en el manejo y en la recuperación de los pacientes con cáncer de vejiga. Lamentablemente o no, no hay una dieta específica para la prevención o cura del cáncer de vejiga. Realmente una dieta saludable puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, a apoyar el tratamiento específico que realice el paciente en ese momento y a mejorar la calidad de vida. A mí me gusta hablar muchas veces de no solo de dieta saludable, sino de factores modificables. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para mejorar la calidad de vida en general? Hay factores como que tienen que ver con lo genético, con el medio ambiente, con la situación geográfica, que nosotros no podemos cambiar. Pero hay otros que sí, desde nuestro lugar, es todo lo que nosotros podemos colaborar para que las cosas salgan lo mejor posible. A mí me gusta decirlo en esos términos. Entonces, tenemos obviamente la dieta y los alimentos que consumimos, pero también hay otros factores que colaboran con el desarrollo del cáncer que tienen que ver con el control de peso, de mantener un peso saludable, de mantenerse activo, es decir, de hacer algo de actividad física, no ser muy sedentario. Otros factores que tienen que ver con el cigarrillo, eso ya está bastante demostrado, lo que colabora el cigarrillo o el tabaco en el desarrollo del cáncer, y el alcohol. Obviamente uno no lo puede eliminar, pero bueno, por lo menos limitarlo lo más posible. Pero bueno, volvamos a mi tema particular. Eso podemos verlo si nos da el tiempo para un bonus track y hablar un poquito de eso, pero vayamos específicamente a lo que es una alimentación saludable. ¿Qué debería incluir una alimentación saludable o qué no debería incluir una alimentación saludable? Vayamos específicamente a los alimentos. Entonces, hablemos de los lácteos. Está bastante en boga, se dice por ahí, lácteos sí, lácteos no. La verdad que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, aportan vitamina D, aportan calcio. Yo no estoy de acuerdo en suprimir los lácteos. Sí daría algunas recomendaciones en las cuales preferiría que los lácteos fueran descremados, lo mismo que los yogures, los quesos untables, dentro de lo posible, lo que nosotros muchas veces los argentinos desayunamos a la mañana con tostadas, que sean descremados. Y el queso cuanto más duro es, más grasa tiene. El queso rallar lo saco un poco de ese contexto porque uno lo utiliza como condimento, no para comer todos los días. Hablemos de las carnes. Nosotros tenemos carnes blancas y carnes rojas. Carnes blancas, pollo, pescado, carnes rojas, carne vacuna, cerdo, cordero. Las carnes rojas han demostrado una cierta asociación con el desarrollo del cáncer. Específicamente en algunos cánceres en particular, pero también en general. Por eso tratamos de limitarnos. Está escrito que la cantidad que uno debería consumir semanalmente es de aproximadamente 500 gramos semanales, de carnes rojas me refiero, ¿no? Pensemos que un bife de chorizo pesa entre 600 y 700 gramos. Vieron que a veces en los menús dice bife de chorizo de 600 gramos. Bueno, a eso me refiero. Es decir, pensemos que 500 es lo que deberíamos consumir en toda una semana. Para que nos demos cuenta, los argentinos somos mucho de consumir carnes. Y otro factor que agrega a esta situación es la forma de cocción. Hay que evitar las frituras, obviamente esto es bastante conocido, pero un factor extra tiene que ver con lo que nosotros, insisto, los argentinos estamos tan acostumbrados al asadito. El carbón
produce benzopirenos, que esa grasita quemada, que no son muy saludables, no son beneficiosos para la salud. Lo mismo todos los otros procesos, como los salados, los ahumados, todo ese tipo de sustancias que se agregan a la carne colaboran también extra con el desarrollo del cáncer. Agregamos el tema de las carnes procesadas. ¿Qué son las carnes procesadas? Son los fiambres, las salchichas, las hamburguesas, los embutidos. Todas estas aumentan el riesgo de padecer cáncer. Se escucha hablar de carnes procesadas o de productos procesados, ultraprocesados. Bueno, esto también colabora. Todo este tipo de carnes, incluidas, como dijimos antes, las ahumadas o las saladas, pueden tener nitritos o nitrosaminas, que son los conservantes que se utilizan en esos alimentos y que en realidad esto está utilizado para preservarlos, para preservar la contaminación bacteriana, pero que no son muy saludables, no son gratos para la salud. Así que también está escrito una cantidad máxima semanal que tiene que ver con 50 gramos semanales, así como 500 para el tema de las carnes rojas, 50 para las carnes procesadas. A veces los argentinos estamos muy acostumbrados al sandwichito de jamón y queso y no es tan saludable como uno cree o tan dietético, light como uno cree. 50 gramos de fiambre es aproximadamente entre 2 y 3 fetas de jamón, para que uno tenga como una referencia. Con respecto a las carnes blancas, es preferible consumir carnes blancas, son carnes que tienen poco porcentaje de grasa, por eso son un poco más saludables desde ese lugar. Hablamos del pollo, del pescado, se ha reconocido que el pescado tiene un factor protector, tiene aceites omega 3, omega 6, omega 9, son todos aceites muy beneficiosos para la salud, ayudan a bajar las grasas en la sangre, así que se ha descrito inclusive que hasta 80 gramos diarios, uno puede extenderlo en un promedio también, puede ser muy beneficioso para la salud. Así que prioricemos 500 gramos semanales de carnes rojas y agreguemos carnes blancas, tanto pollo o pescado, que son muy buenos para la salud. Bueno, sigamos con las frutas y las verduras. Todas las frutas y las verduras están recomendables en lo que es una dieta saludable. Lo ideal es tratar de comer verduras y frutas de distintos colores. Todas son saludables, aportan vitaminas, minerales, antioxidantes. Obviamente que en cuanto a la forma de preparación vamos a preferir no las frituras, sí el hervido, el vapor, al horno, y se recomienda por lo menos consumir 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Por ejemplo, 3 frutas al día, 2 porciones de verduras al día. Eso es lo que está establecido como recomendable. En cuanto a los cereales, es recomendable consumir cereales integrales. Eso no quiere decir que los cereales blancos o los panes blancos no son saludables. Los panes integrales aportan mayor cantidad de vitaminas y minerales, porque al tener la fibra o el afrecho que tienen los cereales, colabora y aporta más beneficios. Tiene fibra además, que también es algo que es importante para la salud, comer fibra, pero no quiere decir que solamente los integrales, quiero desmitificar un poco eso, no solamente los integrales son beneficiosos, sino que a veces hay que ver el contexto en el que se consumen, porque muchas veces los tratamientos que los pacientes realizan producen ciertos efectos secundarios y muchas veces lo integral no estaría indicado. Entonces, tengamos cuidado con eso. Consumir cereales integrales es mejor, pero no quiere decir que los no integrales sean malos o que estén un poco endemonizados como es lo que se habla en este momento. Por supuesto, las legumbres están muy indicadas, aportan hidratos de carbono, proteínas de origen vegetal, no proteínas de origen animal, aportan fibra, así que hay que priorizarlas también en ese sentido.
Pasemos a los aceites y las grasas. Siempre es recomendable consumir aceites de origen vegetal, no utilizar grasas de origen animal. Por eso insistí con el tema de los lácteos descremados, con baja cantidad o limitada cantidad de grasa animal y un porcentaje más alto es decir, limitada la grasa de origen vacuno, porcino o cordero, me refiero a las carnes rojas, y un mayor porcentaje de carnes blancas porque contienen menos cantidad de grasas saturadas. Así que bueno, con respecto a los aceites, todas las grasas los aceites vegetales están indicados. Obviamente los aceites de buena calidad son aquellas grasas que son líquidas a temperatura de ambiente, aceites vegetales, siempre los aceites puros, no mezclas, son de mejor calidad, es decir, siempre priorizar los aceites que son puros, aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol. Intentar consumir semillas que obviamente tienen mucha fibra, así que el intestino se tiene que adecuar paulatinamente a consumirlas. Frutos secos, los frutos secos aportan grasas de buena calidad, vitamina E, también son muy saludables. Así que bueno, más que nada tener en cuenta eso, pero a veces los pacientes llegan al consultorio una vez que empiezan el tratamiento y quieren hacer una dieta que tenga muchísima cantidad de fibra. Hay que tener cuidado con eso, incorporar la fibra lentamente, porque nuestro organismo a veces no está preparado para poder digerirla como corresponde. Bueno, entonces, para resumir, me gustaría que repasemos algunos conceptos de lo que es una dieta saludable, en donde debemos limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, priorizar carnes blancas, pescado, pollo, legumbres, que son proteínas de origen vegetal y están muy indicadas, consumir variedad de frutas y verduras, hasta 5 porciones por día, preferir granos enteros por sobre granos refinados, aunque estos no están contraindicados, ingerir lácteos y sus derivados descremados, evitar alimentos procesados y ultraprocesados. Esto es un ítem muy importante. Nosotros encontramos en las góndolas montones de productos ya prehechos, que eso es lo que deberíamos evitar. Hay que tratar de volver a cocinar en casa y utilizar alimentos básicos. Utilizar aceites vegetales crudos, evitar las frituras, consumir abundante cantidad de agua, evitar gaseosas o jugos, fundamentalmente agua, baja en sodio o no, según lo requiere el paciente, disminuir el consumo de sal dentro de lo posible. Pero bueno, a mí a veces, además de hablar de dieta saludable, me gusta agregar un tip extra y hablar de lo que es una vida saludable. Y que tiene que ir con un poquito, que va con un poco más allá de lo que es consumir alimentos saludables. Es como un bonus track esto lo que quiero agregar. Y tiene que ver con consumir alimentos y bebidas que nos permitan mantener un peso saludable. Ni el sobrepeso ni el subpeso, por decir de alguna manera, quiere decir estar bien alimentado. Hacer ejercicio regularmente, como dije al principio, mantenerse activo y limitar el consumo de alcohol. Esos son algunos tips que me parece importante agregar a lo que es una dieta saludable y lo que es una vida saludable. Bueno, acá yo les traje alguna diapositiva que habla de lo que es un peso saludable, que tiene que ver con el índice de masa corporal y de sostener algo de actividad física por lo menos 2 o 3 veces por semana. Está recomendado que sean aproximadamente 180 a 200 mínimo de minutos semanales para considerar que uno se mantiene activo en realidad. Y con respecto al alcohol, que rápidamente quiero terminar con esto, limitemos el consumo de alcohol a 1 o 2 copas en el caso del hombre, copas donde los deditos sean así y no así, 120 centímetros cúbicos es lo recomendado, 2 copas en el hombre, 1 copa en la mujer. Esto tiene que ver con la metabolización hepática fundamentalmente. Pero bueno, más que nada
limitemos un poco el tema del alcohol y ya que esto tampoco es acumulativo, ojo con eso, no es que yo hoy no tomo, mañana puedo tomar el doble, esto es diariamente, así que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, para el final acá les traigo el círculo alimentario, donde resume un poco lo que hablamos hoy. Habla de aumentar la actividad física, habla de disminuir la sal, el agua en el centro del círculo, los cereales, preferentemente integrales, los lácteos descremados, las carnes, mejor blancas que rojas, los aceites crudos, muy pequeñito está algún tipo de grasa y dulces, y la mitad del círculo es de frutas y verduras. Así que intentemos tratar de apoyarnos más que nada en frutas y verduras, proteínas de alto valor biológico y tener en cuenta un poco todos estos ítems que estuvimos hablando el día de hoy. Así que bueno, les agradezco mucho a todos su atención. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa estoy en el instituto para poder salvar cualquier duda que tengan al respecto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Gabriela Santos Mendiola, la nutricionista, que es muy interesante también su charla, y continuamos. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Sonia Chechia, ella es psicooncóloga, y bueno, vamos a escuchar, a ver, qué aprendemos de este profesional. Adelante, Sonia. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en esta charla en el mes de la concientización sobre cáncer de vejiga. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿por qué es importante reflexionar sobre cómo hablamos de cáncer? La literatura contemporánea sobre comunicación en salud indica que a pesar de los avances de la oncología, de la medicina en general, aún hoy sigue siendo difícil hablar del cáncer por lo que la palabra evoca. Aunque creamos que estamos hablando de patologías de la vida moderna, esto no es así. Existen restos de tumores óseos en momias egipcias, se han encontrado también restos fósiles de osteosarcomas en animales de hace más de 200 millones de años. El cáncer está presente en el mundo vegetal. Sin embargo, el cáncer para los seres humanos implica una búsqueda de sentido distinta porque la sola palabra cáncer conmueve al psiquismo, dicen algunos. Quizá como ninguna otra enfermedad, hablar de cáncer implica conectar con los miedos más profundos y a veces con aquellos lugares en los cuales las sociedades no quieren pensarse, ¿no? Porque tienen que ver con conectar con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con enfermedades que están asociadas a situaciones particularmente complejas, pero que aparte no tienen que ver solamente con situaciones biológicas. Hablar de cáncer es hablar de un término que, como decíamos, tiene una connotación muy fuerte y tiene una trascendencia social y una connotación cultural. Y las personas nos comportamos en relación a las enfermedades en función de una construcción de sentido que se teje a partir de significaciones culturales, dentro de un sistema de creencias, ¿no? El cáncer es un término que se usa habitualmente como adjetivo para designar las peores situaciones, ¿no? Acá vemos cómo el término cáncer es usado por diferentes líderes políticos o religiosos con todas las orientaciones políticas para dar cuenta de sucesos
irreversibles, incontrolables. Y toda esta construcción de sentido previo, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que acontece en el mundo médico cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, está en el imaginario colectivo. Las personas en general nos comportamos en función de esta construcción de sentido de las representaciones sociales, y por eso Fernando Gil Villa, que es un ex paciente y sociólogo, escribió este maravilloso libro que se llama La cara social del cáncer, en donde pregunta a 400 personas de población general, en España, cuál es la enfermedad cuál usted más le teme, ¿no? Fíjense que más del 70%, la enfermedad más temida es el cáncer. No solo por lo que significa como proceso de pérdida de la salud de lo individual, sino por las connotaciones que la gente presume o percibe en cuanto a las consecuencias negativas en el mundo de las personas a partir de un diagnóstico, ¿no? Y esto es importante de tener en cuenta cuando hablamos de cáncer, entender la dimensión social de la enfermedad, porque los conocimientos son como el conjunto de saberes que son aceptados por una comunidad científica, pero las creencias son esa interpretación que las personas hacen sobre un determinado constructo teórico, en este caso el cáncer. El miedo que generan las enfermedades oncológicas muchas veces inhibe las conductas de autocuidado y hace difícil promover esas conductas que ayuden a la detección precaria, a la detección temprana y al tratamiento perdón, oportuno de la enfermedad, ¿no? Si bien se sabe que estos son, por ejemplo, los principales factores de riesgos asociados a las enfermedades oncológicas, muchas veces la idea de pensar que el cáncer hoy sigue estando asociado a la muerte de una manera lineal, permite que muchas personas no piensen en cuáles son todas estas acciones en lo individual que podemos favorecer para proteger la salud, y cuáles son aquellas que, inhibiéndolas o reduciéndolas, podemos también favorecer nuestro propio autocuidado. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente hablar de autocuidado es hablar, ya sea en lo individual como en lo colectivo, es hablar de ese conjunto de acciones concretas que las personas de manera activa podemos realizar para mantener la salud o un estado de bienestar, y a su vez también para adherir a los tratamientos cuando somos diagnosticados y a los posteriores controles, ¿no? Entonces, el miedo es una reacción natural, normal, a una amenaza, como puede ser un diagnóstico oncológico, pero también existen acciones concretas que pueden funcionar también como protectores, como factores protectores de las conductas autónomas en las comunidades y en los pacientes o en los seres humanos de manera individual. Porque también es importante hablar no solo de los factores de riesgo, que son aquellas conductas modificables por todos nosotros para cuidarnos, ¿no? Sino también hoy hablamos, y sobre todo en algunos tipos de enfermedades oncológicas, de las trayectorias de riesgo, ¿no? Y de lo que hoy conocemos, o mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud reconoce desde el año 2008 como las determinantes sociales en salud, ¿no? Aquellas situaciones que de alguna manera en las cuales las personas crecemos, en qué condiciones crecemos, vivimos, trabajamos, ¿no? Envejecemos,
y que esas requieren de una movilización y de una toma de conciencia no solo de las personas, sino de las políticas sanitarias, ¿no? De la economía social del cáncer. En Argentina vivimos en un país muy desigual, y por eso yo en la diapo anterior mostraba también cómo estas desigualdades sociales y socioeconómicas también hablan de un factor muy importante cuando hablamos del cáncer y la prevención y la incidencia. Entonces, aunque hoy suene un poco a utopía, ¿no? Es importante, y por eso el agradecimiento a Vicare como organización de pacientes, que no solo, por lo que me comentaba, están trabajando sobre temáticas asociadas a cáncer de vejiga, sino a tumores genitourinarios, ¿no? Que la verdad es que no está tan visibilizado en la sociedad, ¿no? Tampoco en los colectivos de pacientes de estas patologías. Están hipervisibilizadas otras comunidades de pacientes u otros colectivos de pacientes, y es muy importante trabajar entonces en estas patologías para visibilizar a partir del trabajo de todos y también del rol activo de los pacientes, ¿no? Sabemos que el autocuidado es un concepto amplio, que requiere como primer factor la información, ¿no? Para que una persona y una comunidad pueda desarrollar conductas de autocuidado, necesita tener información, ¿no? Eso como principal o como factor necesario, ¿no? Pero también hablábamos de trabajar en la alfabetización no solo sanitaria de los pacientes, sino también en modos más equitativos de acceder a la salud, y a su vez también de entender que ese proceso de autocuidado está muy relacionado con el concepto de empoderamiento, ¿no? Un término muy actual que a mi modo de ver lo hemos usado para tantas cosas que a veces está un poco vacío de contenido, ¿no? Por eso mi idea era recuperar esta definición que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y así que el proceso de empoderamiento es eso, primero que es un proceso a través del cual las personas obtienen un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud, y debe verse como un proceso individual, pero también comunitario, ¿no? Muchas veces, como dicen algunos pensadores actuales, vivimos en una constante mensajes que refuerzan la tiranía del pensamiento positivo, ¿no? Como si simplemente por pensar en positivo podemos modificar resultados o consecuencias. Y esto no es así, ¿no? Muchas veces esto lo sufren muchos pacientes que en nuestra clínica cotidiana, ¿no? Vemos que sienten que le atribuyen la responsabilidad de haber enfermado como una manera de haber vivido mal, ¿no? Entonces esto no ayuda a entender que sanar y enfermar son situaciones de la vida, ¿no? Las cuales, como decíamos, estamos todos inmersos en un contexto en donde enfermar de cáncer es algo que nos puede pasar, ¿no? Sin embargo, la idea de un empoderamiento ficticio basado simplemente en la voluntad hace que muchos pacientes sientan que todo lo que hacen no alcanza, ¿no? Y que se requiere de ellos un rol basado en una situación de luchadores o de héroes, que sabemos que eso no contribuye a la vivencia de los pacientes, ¿no? Que viven procesos largos, complejos, en donde realizan tratamientos, algunos de los cuales afectan su calidad de vida, y la idea es poder acompañar de una manera empática, entendiendo que ese empoderamiento, esas conductas de autocuidado que son necesarias, también implican un esfuerzo, ¿no?
Entonces, los profesionales de la salud podemos ser facilitadores de esos procesos, pero no podemos empoderar a ningún paciente ni a ningún colectivo de pacientes. Podemos acompañar, podemos dar nuestro conocimiento. Sabemos que las patologías oncológicas necesitan de un abordaje multidisciplinario porque estas enfermedades afectan varias dimensiones de las personas, pero no podemos imponer un estado de empoderamiento, ¿no? Por eso hablamos del empoderamiento como proceso y no como destino, ¿no? A mí me gusta decir eh, las, que las personas sanas o enfermas podemos sentirnos empoderadas un martes y un viernes ¿no? Que no es un estado que se logra y se alcanza y no se vuelve a perder, ¿no? Los procesos de salud y enfermedad, que son procesos complejos, a un paciente le lleva mucho tiempo entender lo que necesita, lo que va necesitando de su equipo de profesionales, de su entorno familiar, de la sociedad, y por eso necesitamos seguir pensando cuáles son las mejores formas de abordar estas temáticas y entender que, como decimos a veces cuando hablamos de la resiliencia, que también es un concepto muy actual y muy vigente, ¿no? Son procesos complejos. Cuando existe un diagnóstico oncológico en una persona, existe una sensación de gastrointerrumpida, va a haber un antes y un después en el diagnóstico, y eso no significa que la vida después del cáncer sea peor, significa que va a haber una transformación que va a implicar duelos, cambios, transformaciones, y que por momentos ese proceso es complejo y es arduo, pero es necesario, ¿no? Por eso el título de que la resiliencia es necesaria, pero puede ser un proceso por momentos para nada bello, a diferencia de lo que a veces vemos como románticamente presente en las campañas de prevención, ¿no? Entonces, creemos que necesitamos formas de acompañamiento a los pacientes que den cuenta de esa mirada empática de personas que están atravesando momentos difíciles y que el cáncer se atraviesa mejor si se atraviesa comunitariamente. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias, licenciada Sonia Chechia, por su colaboración. Y bueno, ¿y con qué seguimos? Seguimos con una radióloga, que es la doctora Mariana Pérez de Antueno. Bueno, está en línea y lista para su presentación. Bueno, adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Mariana Pérez de Antueno, yo soy médica especialista en radioterapia y hoy vamos a estar junto con el grupo de la Asociación Vicare dando información y transmitiendo a los pacientes información sobre el cáncer de vejiga en este mes de concientización. Muy bien, para todo esto vamos a estar compartiendo pantalla. Como ya decía y les comentaba, yo soy la doctora Mariana Pérez de Antueno, yo soy médica especialista en radioterapia, aquí debajo tienen mi mail en caso que lo requieran. Y en este mes de concientización del cáncer de vejiga, estamos junto con la Asociación Vicare compartiendo conocimientos para poder transmitírselo a los pacientes y que puedan informarse sobre esta patología que, de acuerdo a las cifras del Observatorio Global del Cáncer, el cáncer de vejiga es el 10º cáncer más común a nivel mundial y la Asociación Argentina de Oncología Clínica asegura que en la mayoría de los casos la prevención y el diagnóstico precoz de esta patología son las mejores herramientas para hacer frente a este tema. La detección precoz, siempre recordemos que salva vidas. Así que, una vez más, agradecerle esta convocatoria este año 2024 a la Asociación Vicare por dejarme compartir con ustedes
esta charla. Bien, entonces, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es un tratamiento que se realiza a través de un equipo que se llama acelerador lineal, en el cual, por medio de radiaciones ionizantes, nosotros vamos a destruir esas células malignas, esas células malas que no tienen que estar en ese órgano, en este caso, en la vejiga. Acá tenemos una imagen de un acelerador lineal, que es el equipo que se utiliza para radioterapia, con una camilla donde podemos observar encima de esta los inmovilizadores. Es decir, el paciente durante su tratamiento va a estar acostado en una camilla con estos inmovilizadores para poder reproducir siempre su posicionamiento todos los días del tratamiento, ya que generalmente estos son tratamientos que duran entre 20 o 30 días, entonces cada vez que el paciente concurre al centro de radioterapia, va a poder inmovilizarse o acostarse de la misma manera para poder reproducir diariamente el tratamiento. Este equipo, como nosotros vemos, cuenta con un cabezal, el cual siempre va a girar alrededor de la camilla, pero este nunca lo va a tocar, nunca toca al paciente, siempre gira alrededor de él. Muy bien, entonces, ¿cuándo vamos a poder utilizar la radioterapia? Como vemos en esta pintura, ¿sí?, holandesa, muchas veces encontramos este tipo de cuadros que hablan sobre el tema de mal de amores. Se creía antes que era una dolencia que atacaba solo a las mujeres y según los pintores, como en este caso, acá está enfocado en capturar la imagen del médico tomándole el pulso para esta enfermedad de las cuales solo sufrían las mujeres, que era el mal de amores. En este lienzo, el médico está haciendo uso de sus limitados recursos para detectar esta enfermedad. Bien, entonces, como en este caso, esta patología que ha evolucionado, ¿no?, alrededor de los años, a través de los años ha evolucionado, las indicaciones de radioterapia cada vez evolucionan también más. Actualmente, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Es decir, ¿en qué casos de pacientes con cáncer de vejiga tendría que hacer tratamiento de radioterapia? Bien, podría ser como un tratamiento definitivo, es decir, el paciente por alguna circunstancia no se puede operar, el cirujano dice, bueno, este paciente no es para cirugía o no se puede operar por factores de riesgo que tiene, entonces vamos a hacer un tratamiento definitivo con radioterapia. Bien, es decir, vamos a entregar una dosis de radioterapia para tratar de curar y eliminar esas celulitas malas que están en la vejiga y no tienen que estar. Este tratamiento, como ya dijimos, es bien dirigido a la zona donde nosotros queremos tratar. No es un tratamiento sistémico, no es un tratamiento que va por todo el cuerpo, sino que va bien enfocado a la zona de tratamiento. También, otra de las indicaciones es el tratamiento neoadyuvante. ¿A qué se llama neoadyuvante? Vamos a irradiar previamente la zona de la vejiga donde está el nodulito o el tumorcito, para luego el cirujano pueda resecarlo. Esto se utiliza muchas veces cuando uno quiere disminuir el tamaño de la lesión, por ejemplo, porque al ser muy grande o por alguna otra circunstancia el cirujano no puede operar inmediatamente, entonces hacemos radioterapia previa y luego el cirujano puede acceder a la cirugía. O también se utilizan los casos de un tratamiento paliativo, en aquellos pacientes que tienen mucho dolor, o que tienen mucho sangrado, porque el cáncer de vejiga, como sabemos que una de las principales manifestaciones es el sangrado o la hematuria. A veces el paciente tiene tanta hematuria, con esto nosotros podemos paliar ese síntoma, calmar ese sangrado para que luego se pueda abocar el tratamiento directamente en ese lugar. Pero solamente se utiliza la radioterapia para calmar el sangrado y luego evaluar al paciente para ver qué otra estrategia de tratamiento se va a tomar. Bien, entonces, estas son las distintas indicaciones, se evalúa al paciente, bien, cuál de estas es la que requiere. Muy bien,
Pero la radioterapia lleva un proceso de tratamiento. ¿Bien? Es importante saber que la radioterapia es bien dirigida a la zona donde nosotros queremos tratar, no afecta a todo el cuerpo, es un tratamiento rápido, son 5 o 10 minutitos por día, el paciente se acuesta en la camilla, el equipo empieza a girar, irradia y el paciente se va a su casa. Esto no le duele, el paciente va a poder realizar en la mayoría de los casos una vida normal, puede estar con niños, puede estar con embarazadas, puede hacer sus actividades cotidianas, en muchos de los casos puede hasta trabajar el paciente, salvo algunas circunstancias particulares en donde se indica al paciente que no trabaje, también se le indica que no realice fuerza, pero generalmente puede llevar una vida habitual. Se administra de lunes a viernes, no los fines de semana ni los feriados, porque estos protocolos que nosotros aplicamos son protocolos internacionales, en realidad, donde ya se contempla el fin de semana como días de descanso. Y la dosis es acumulativa. ¿Qué quiere decir? El paciente viene el lunes, viene el martes, viene el miércoles, y por alguna circunstancia el paciente no pudo venir el jueves, lo ideal siempre es no faltar al tratamiento. Pero en caso de que no pudiera ir un día, no pasa nada porque la dosis anteriormente dada es acumulativa, no se pierde, no se diluye en el tiempo. Entonces, luego el viernes continuará con la sesión que le correspondía. Pero esa sesión que no se aplicó, se aplica luego a lo último. Entonces, es un tratamiento que va acumulando la dosis. La dosis no se pierde. Perfecto. Aquí vemos también un óleo donde se trata de mostrar los primeros ensayos del tratamiento del cáncer mediante la radioterapia. Es un autorretrato de los pioneros de la radioterapia, donde se ha realizado en 1907 y donde nosotros vemos actualmente un gran cambio en los equipos nuevos de radioterapia. Y el flujo del tratamiento actualmente es mucho más largo que en esos momentos donde el paciente consultaba, se lo sometía a la radioterapia y por lo general se irradiaba hasta que la piel se ponía colorada. Actualmente está tan estudiada y tan avanzada la radioterapia que tenemos lo que llamamos el flujo de tratamiento radial. Es decir, ¿qué va a suceder con el paciente cuando inicia su consulta? Usted va a ir a su primer consulta para hacer radioterapia, pero no ese día se va a hacer los rayos, no ese día va a iniciar el tratamiento, sino que se llevan la realización de varios pasos para poder lograr nuestro objetivo de forma segura y precisa. Lo primero es, usted llega, va a tener la consulta con un médico, y ese médico especialista en radioterapia va a determinar, a través de consensos nacionales e internacionales, si su caso requiere o no de radioterapia, o sea, si tiene indicación o no tiene indicación de radioterapia. Bien, ese es el primer paso. Esto se realiza, como ya le comentaba, a través de protocolos nacionales e internacionales. Una vez que ese médico determina de que ese paciente tiene una indicación precisa de radioterapia, entonces se pasa al siguiente escalón, que es realizarse una tomografía. El paciente se va a realizar una tomografía que no es de diagnóstico, sino que es para el tratamiento, en una posición específica. La tomografía incluye la zona de la pelvis, es decir, solo la zona que yo voy a tener que tratar con radioterapia. Ya en esa misma primer tomografía se colocan los inmovilizadores que hoy les comentaba, que luego utilizará durante todo el tratamiento. Muchas veces se le va a solicitar al paciente, por ejemplo, que tome 4 vasos de agua para poder llenar la vejiga de una manera adecuada, o se le solicita que previamente al tratamiento tome factor G, por ejemplo, o algún laxante o algún enema para liberar el recto. Se le dio la preparación, el paciente concurre el primer día ese para hacerse la tomografía, con la preparación realizada, que va a ser la preparación que utilizará también los días siguientes de radioterapia. Ese día de la tomografía se le va a realizar también un tatuaje que es muy pequeñito, en la parte superior del abdomen y en los laterales del cuerpo, porque estos tatuajes luego, en la etapa siguiente, nos va a servir para poder posicionarlo en el equipo todos los días.
Nosotros en el techo del búnker de radioterapia tenemos un láser, en los laterales tenemos otros láseres, donde gracias a esos tatuajes lo vamos a poder posicionar de la manera adecuada diariamente. Bien, entonces a eso se le llama la marcación de la tomografía. Una vez que se hace la marcación con el tatuaje en el paciente, pasamos a la parte de la marcación propiamente dicha de la tomografía ya realizada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los médicos, levantamos en un software especial esas imágenes que el paciente realizó y delimitamos bien cuál es la zona que nosotros queremos irradiar y también delimitamos cuáles son los órganos sanos que nosotros vamos a querer cuidar y que no van a requerir radioterapia. Una vez que nosotros determinamos esto, establecemos con exactitud la dosis que queremos entregar de radioterapia, pasamos al siguiente escalón, que es la planificación del tratamiento. En esta etapa, los físicos médicos, quienes trabajan con nosotros, van a poder establecer cómo el equipo tiene que irradiar para que se cumplan todos estos objetivos o estas metas que tiene el médico. Es decir, que tal zona de la vejiga reciba X cantidad de dosis, que los fémur, por ejemplo, no reciban tanta dosis, que el recto, que es un órgano sano, pero que está ahí cerca, tampoco reciba tanta dosis. Entonces, los físicos médicos trabajan para adecuar esto lo mejor posible para el paciente. Todo esto de manera virtual, lo hacemos en una computadora. Bien, una vez que los físicos logran las metas u objetivos que le había propuesto el médico, nos juntamos los físicos con los médicos y evaluamos a través de este software especial que utilizamos en radioterapia para probar el plan. Este software nos entrega lo que se llama DBH o histograma dosis volumen, donde nos dice cada órgano qué dosis recibe. Y gracias a estos protocolos que nosotros manejamos, y gracias a estos protocolos que nosotros manejamos, podemos establecer que la dosis sea la adecuada. ¿Bien? Una vez que tenemos todo listo, tanto el médico como el físico dice, sí, este plan está perfecto, nos gusta, está todo bien, recién ahí se vuelve a citar al paciente para el inicio del tratamiento. El primer día que usted concurre al servicio, lo que va a suceder, lo vamos a acostar en la camilla esa que le mostraba del equipo, y lo primero que se hace es una imagen del paciente. O sea, una vez posicionado, realiza una imagen, se realiza una imagen en el paciente y con esta imagen nosotros vamos a poder determinar si está bien posicionado. Y luego ya se va a hacer la primera aplicación del tratamiento, que como ya le decía, no duele, no molesta, el equipo no lo cierra y usted, una vez que recibe la aplicación, va a poder irse a su casa tranquilamente. Por eso que el paciente puede ir solo o acompañado. Esos son el flujo del tratamiento radiante o las etapas del tratamiento de radioterapia. Muy bien. Hay diferentes técnicas de radioterapia. Muchos pacientes vienen a la consulta diciendo, no, a mí me recomendaron una tridimensional a mí mi médico me habló de lo que es intensidad modulada. Tenemos distintas técnicas de esa entrega de dosis en el paciente. Eso lo vamos a determinar los médicos de radioterapia, qué es lo más adecuado para cada paciente. Estas distintas técnicas tienen un poco que ver con la forma de entregar esa dosis en ese objetivo que nosotros tenemos. La técnica 3D es la técnica tridimensional. Es una técnica donde a través de distintas puertas de entrada, como se ve en la figura, nosotros logramos localizar toda la dosis, por ejemplo, en el centro. La técnica de intensidad modulada es, ya comenzamos con la evolución de la tecnología a modular mucho mejor el haz para poder lograr una concentración mayor de dosis en la zona de tratamiento, mientras que en la periferia se recibe menos dosis. Y la última técnica de radioterapia que acá le mostramos, que son los equipos más modernos, también es de intensidad modulada, pero con técnica BIMA. ¿Qué quiere decir? Es una técnica o técnica de arco, en realidad se denomina, donde el equipo no tiene que parar y estar fijo para irradiarse, sino que el equipo va girando en el paciente y va irradiando y va modulando el haz mientras gira alrededor del paciente. Esto lo que nos permite es concentrar aún más la dosis en nuestra zona objetivo
y no tener tanta dosis como en la zona de alrededor masa. Pero como ya les comentaba, todo esto lo va a determinar el médico radioterapeuta. Muy bien. Entonces, una vez que iniciamos la radioterapia, como todo tratamiento médico, tiene efectos secundarios. Algunos pueden ser agudos, es decir, que van a aparecer durante el tratamiento de radioterapia, y otros pueden aparecer posteriores a esto. ¿Quiere decir que todo paciente va a tener estos efectos secundarios? No, quiere decir que pueden aparecer. Y es de buena práctica en la primera consulta ya poder transmitirle al paciente cuáles podrían ser estos efectos secundarios para que el paciente no se asuste y que sepa que está dentro de lo normal. Estos efectos secundarios pueden aparecer a medida que van sumándose la dosis de aplicación, es decir, a medida que van pasando los días, el paciente ya tiene más dosis de radioterapia y pueden empezar a aparecer. Como pueden ser, por ejemplo, que le arda un poco al orinar, que se llama disuria, que tenga que empezar a levantarse de noche más frecuentemente, que se llama nicturia, o que tenga una urgencia miccional, es decir, que tiene necesidad de orinar y tiene que ir rápido, rápido al baño, porque si no siente que se le escapa, o que el chorro de la orina o el chorro miccional no es tan fuerte ni tan continuo. También pueden aparecer molestias rectales, como sensación o ganas de ir al baño y no tener nada, eso se llama tenesmo, o que tenga materia fecal más blanda, hasta llegar a algunas veces a diarrea, o al contrario, que se constipe o que sienta que tiene más gases de lo habitual. Estos pequeños síntomas pueden llegar a aparecer, ¿sí? Pero esto es todo por el mismo proceso de la radioterapia. En la mayoría de los casos, esto una vez finalizado el tratamiento, a los días la zona se desinflama y todo esto se revierte sin ningún inconveniente. Si el paciente se siente muy molesto durante la radioterapia, uno le va dando medicación o cuidados o pautas higiénico-dietéticas para poder ir mejorando estas pequeñas cosas y que el paciente no se sienta molesto y continúe siempre con su vida lo más habitual posible y que tenga una buena calidad de vida. Entonces, esto es importante remarcarle que cada paciente que empieza radioterapia y tiene alguna molestia, algún síntoma, algo nuevo, siempre, como va todos los días al centro de radioterapia de lunes a viernes, siempre comentar si comencé con esto, o esto me molesta, o tengo este síntoma, pero no me molesta tanto. Siempre ir comentando cómo va. Por otro lado, como ya dijimos, tenemos efectos tardíos, es decir, que pueden aparecer posteriores al tratamiento de radioterapia, ¿sí? O alguno de esos efectos agudos puede perdurar en el tiempo. Todos estos efectos van a depender primero de las características de la persona. Cada persona es particular con sus comorbilidades asociadas, según el tamaño del campo que nosotros estamos irradiando, según la dosis total que nosotros establecimos para este paciente, y según características como, por ejemplo, los pacientes que trabajan, por ejemplo, sienten quizás que les molesta más algún síntoma que aquel paciente que está en su casa, que dice, no me molesta tanto tener que ir tan frecuente al baño. Mientras que, por decir, alguna profesión que tiene que trabajar o desempeñarse laboralmente en el ámbito de la calle, bueno, molesta más ir frecuentemente al baño. Pero bueno, lo importante de esto es que pueden aparecer, la mayoría revierte, no tiene ningún problema, y siempre es muy importante que el paciente se lo pueda ir transmitiendo al médico, porque esto empieza muy leve y luego se va acentuando. Entonces, si nosotros podemos resolver el síntoma cuando es leve, es mucho más fácil y mejor para el paciente para una buena calidad de vida. Bien, entonces, ¿qué cuidados vamos a tener durante el tratamiento radiante? El paciente. Es muy importante que el paciente tenga en cuenta algunas cuestiones para su autocuidado. Bien, en principio no colocarse ningún producto con perfume o alcohol sobre la piel que va a recibir la radioterapia. No exponer esa zona de tratamiento al sol, no rasurarse ni depilarse, no hacer grandes baños de inversión, así esa piel no queda tanto tiempo en el agua, no utilizar esponjas que froten o raspen en la zona, siempre bañarse con agua tibia y lavarse siempre con un jabón blanco o de glicerina neutro justamente para
que no reciba ni perfume ni alcohol esa zona. Y además colocarse todas las noches una crema hidratante, también sin perfume ni alcohol, para que la piel no se ponga muy colorada o muy rojiza, que este es otro síntoma que se llama radiodermitis, puede suceder en los pacientes que se ponen a radioterapia, que la zona local, si usted se está irradiando la zona de la pelvis, no se le va a caer el pelo de la cabeza, y si tiene un dolor de garganta, no tiene nada que ver con ese tratamiento que se está produciendo en la zona de la pelvis. Bien, secarse bien los pliegues, de ser necesario, con el secador de pelo, con aire fresco, para que los pliegues siempre estén limpios y secos. O, por ejemplo, luego de hacer ejercicio, también se pide que los pliegues se mantengan secos. Esos son algunos de los cuidados que se le va a ir solicitando. Otra de las cosas importantes que se le va a hablar también en este caso es sobre la dieta o qué alimentos es preferible que usted consuma o no consuma, justamente por esto de que le contaba yo, de que puede tener diarrea o materia fecal más blanda. Entonces, uno trata de evitar alimentos que den gases principalmente, y cuando usted sienta que la materia fecal es más blanda, vamos a empezar a sacar y retirar un poco la fibra. Si usted siente que se está constipando, vamos a hacer una dieta donde va a agregarse más fibra. Como los hábitos evacuatorios pueden cambiar diariamente, yo siempre le transmito a los pacientes que vayan viendo cómo están ellos. Y según el día a día, van implementando la dieta adecuada. Pero en caso de que usted tenga materia fecal muy blanda, tiene que avisarle siempre al médico. Muy bien, entonces, ¿qué debo llevar el primer día de la consulta? Y esto es muy importante porque hoy le comentaba sobre los pasos o ese flujo de tratamiento que lleva la radioterapia, en que en algunos centros de radioterapia se puede llegar a hacer de un día para otro, en otros centros pueden tardar 2 o 3 días desde que el paciente consulta hasta que inicia, en otros centros una semana. Bueno, eso es característico de cada centro, eso lo tiene que plantear y hablar con el médico que lo va a atender. Pero para no atrasar más esta cantidad de pasos que lleva la preparación de una radioterapia precisa y segura, es importante que el primer día usted no se olvide de llevar nada. Es muy importante que lleve la anatomía patológica o biopsia, o si lo operaron, el resultado de esa cirugía, para que el médico radioterapeuta pueda saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué nombre y apellido tiene esas celulitas que usted tiene que no, que las tenemos que eliminar? Entonces, siempre llevar los resultados de la cirugía o la anatomía patológica, llevar todos los estudios de imágenes que le han realizado, sea una tomografía, una ecografía, la resonancia, todos los estudios de imagen, con las imágenes y con el informe, porque el médico radioterapeuta tiene que poder verlo a través de esas imágenes, dónde está esa lesión que vamos a irradiar, y tiene que contemplar también a todo el paciente en un todo para ver cómo está toda la zona. Si va a realizar quimioterapia, en ese caso, cuál es el nombre de la quimioterapia o la inmunoterapia que va a realizar y cuáles son las fechas de estas. Si ya la realizó, cuáles fueron las fechas donde se realizó este tratamiento de quimio o inmunoterapia, y si las va a realizar, cuándo va a comenzar esto. La medicación que toma habitualmente, toda escrita en un papel para no olvidarse de nada, así como también cualquier otro estudio extra que le hayan hecho por otras patologías, lo puede llevar para que, si el médico radioterapeuta le solicita porque quiere ver algo extra, usted ya lo tenga. Pero en principio, estas 4 cosas: la biopsia, todo lo que son estudios de imágenes, tanto las imágenes con el informe, los nombres de la quimioterapia y el nombre de la medicación que usted toma habitualmente, la cual durante la radioterapia la va a seguir tomando. Bien, actualmente esto me parece muy importante, así como Gaudí empieza a querer incorporar un arte un poco más según su visual y no tan dibujar o hacer arte con lo que uno solamente observa, bien físico, sino que él quiere empezar a incorporar algunos conceptos de lo irreal, de lo imaginario que tiene cada artista. En radioterapia también fueron evolucionando las cosas. Entonces, nosotros conocemos que los
con los 3 tratamientos que uno aborda esta patología, por lo general son la quimioterapia o la inmunoterapia, la radioterapia y la cirugía, las cuales pueden ser utilizadas de diferentes formas según cada paciente. Bien, el oncólogo le va a establecer y va a determinar cuál es la mejor forma de abordar su patología. Por ejemplo, el oncólogo le puede decir, no, usted vaya primero, opérese, y luego vamos a hacer radioterapia, por decirle algo. O, por ejemplo, el oncólogo le puede decir, primero vamos a hacer quimio y radioterapia y luego va a ir a cirugía. Este, el oncólogo va a ver cómo establece, junto con los otros médicos, por supuesto, eh, cómo encara su tratamiento para que sea lo mejor posible. Pero al evolucionar el tiempo, aparece un nuevo factor y muy importante, y por eso yo quería traerlo a esta charla, porque me parece súper importante hacer hincapié en esto, que es el ejercicio físico y la nutrición oncológica como parte del tratamiento oncológico en el cáncer. Bien, está ya determinado científicamente que tanto el ejercicio físico como una nutrición abocada al paciente oncológico tiene muchísimos beneficios, impacta mucho en la calidad de vida del paciente y se nota mucho la diferencia entre un paciente que realiza ejercicio físico y tiene una nutrición adecuada al paciente sedentario, que no se cuida nutricionalmente o que físicamente no está preparado. Tanto la tolerancia del tratamiento, la calidad de vida del paciente, como otros factores como el transcurso de la enfermedad tiene un impacto por estos dos factores. Entonces, mi consejo es que una vez que usted tiene el diagnóstico, eh, inmediatamente consulte con un nutricionista oncológico y con un preparador físico que tenga capacitación en oncología para que pueda poner su cuerpo en forma para transitar todos estos tratamientos y posteriormente también. Muy bien, entonces, es importante discutir todas las opciones de tratamiento con su oncólogo para determinar el mejor plan para su caso particular. Todos somos diferentes y no porque mi amigo también tuvo un cáncer de vejiga, yo tengo que hacer el mismo protocolo de tratamiento que él, ni tampoco me tengo que irradiar con la misma técnica de radioterapia que él, ni tampoco tengo por qué recibir la misma dosis de radioterapia que él. Entonces es importante que usted con su oncólogo discuta cuáles son las mejores opciones para su caso particular. La efectividad de la radioterapia depende de varios factores y es por esto que es de suma importancia considerar todas las opciones de tratamiento disponibles. Entonces, y aquí para ya cerrar este conversatorio y esta charla, y espero que les haya resultado interesante, como ya les dejaba en la primer filmina mi mail, donde ustedes pueden realizarme cualquier consulta que necesiten. Acá los dejo con esta pintura al óleo sobre lienzo, que es la lección de anatomía del doctor Nicolás Stull, quien, este pintor, con sus 26 años, en el momento que realizó esta pintura en 1632, realiza esta pintura por encargo del grupo justamente de cirujanos que lo acompañan en esta. En este cuadro se muestra cómo el doctor Nicolás Stull estaba dando clases y enseñando anatomía con el cadáver de un criminal, el cual había sido ahorcado ese mismo día por un robo. Es importante saber que esto se practicaba, estaba permitido practicar esta disección anatómica una sola vez al año y siempre con criminales. Entonces, para poder recordar y repasar estas clases, el mismo Tull es quien dibuja este cuadro. Se cree que después igual tuvo algunos retoques por la diferencia en el largo de las manos, porque parece que algunos cirujanos que están ahí se agregaron posterior, el dibujo de algunos cirujanos, pero los dejo con esta pintura que es muy característica de lo que es medicina, donde nosotros en los primeros años de la facultad entramos a anatomía y es una de las primeras cosas que
nos contacta un poco con la medicina. Y por último, entonces, volver a agradecer a la Asociación Vicare, como ya les comentaba, en el mes de la concientización del cáncer de vejiga. Me han invitado a participar en este simposio, en esta disertación, así que nuevamente agradecerles. Y les dejo este libro que para mí es muy importante, muy interesante, y su título transmite todo, que es Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Me parece que eso es lo más importante que tenemos los médicos para entregarle a los pacientes. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado este conversatorio. Bueno, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias a la doctora Mariana Pérez Antueno. Siempre es muy interesante escucharla. ¿Y con qué seguimos, Diego? Seguimos con Mari, que está conectada. Ella es representante de la Coalición Mundial de Pacientes de Cáncer de Vejiga. Sí, le vamos a dar este espacio para que puedan presentarse. Gracias a ellos fue posible realizar este evento por una colaboración que recibimos. Y luego de las palabras de la coalición, les dejamos un video que hicimos en su momento en este mes de concientización de cáncer de vejiga con una de nuestras pacientes que forman parte de Vicare. María. María, así la conocen y saben un poquito más de su historia. Que lo disfruten. Buenas tardes. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Magdi Maguenan Cueto, la coordinadora en materia de comunicación y colaboración comunitaria de la Coalición Mundial de Pacientes con Cáncer de Vejiga. Voy a hacer un breve resumen de quiénes somos y lo que hacemos. La coalición se creó en el 2019 a ver que no había ninguna otra organización a nivel internacional que hablaba como una sola voz para las personas que viven con este cáncer. Nos hemos propuesto dar esta voz a los pacientes con cáncer de vejiga, ser sus defensores, reunir a los pacientes de todo el mundo para que trabajen juntos, se apoyen mutuamente y consigan cambios significativos para nuestra comunidad de pacientes. Nuestra coalición ahora reúne 14 organizaciones de pacientes de los 6 continentes y Vicare es una de estas organizaciones miembros que se unió a la coalición el año pasado. Estamos muy contentos de trabajar con ellos sobre iniciativas y colaboraciones diferentes y sobre todo sensibilizando acerca del cáncer de vejiga. Nuestra visión es un mundo sin cáncer de vejiga. Puede tener un significado personal diferente para cada persona, pero trabajamos todos los días hacia esto. Y nuestro trabajo y nuestros esfuerzos se centran en torno a 3 misiones que puede ver aquí. La primera sería fomentar una comunidad internacional de personas afectadas por el cáncer de vejiga. La segunda sería defender el acceso a la mayor información, apoyo, atención posible sobre el cáncer de vejiga. Y la última sería crear alianzas con profesionales sanitarios, responsables políticos, académicos, la industria, etcétera, etcétera. Y hoy me gustaría aprovechar la oportunidad, ya que estamos en el mes de mayo, para hablar del mes de concienciación sobre el cáncer de vejiga. Cada año, durante el mes de mayo, junto a nuestras organizaciones miembros, trabajamos junto para sensibilizar a la gente al cáncer de vejiga. Como muchos de ustedes lo sabrán, el cáncer de vejiga es el 9º cáncer más frecuente en todo el mundo, con más de 600.000 casos diagnosticados cada año. Y de estos 600.000, 3.500 de ellos en Argentina. Y es por eso que la detección precoz es muy importante y trabajamos sobre esto durante el mes de concienciación. Este año, con este motivo, hemos repetido nuestra campaña que ya habíamos empezado el año pasado, que se llama Se siente inseguro, hágase un chequeo. Y básicamente estamos fomentando conversaciones que aumentan la concienciación sobre el cáncer de vejiga, destacando sus síntomas y superando las barreras que impiden acudir a un médico. Este año también en nuestra campaña presentamos un nuevo juego que se llama en español Detecta la gota. Es un juego muy atractivo en línea que relaciona la visión del rojo con la acción, poniendo a prueba un tiempo de reacción. O sea que podrá competir con deportistas famosos o incluso con profesionales que quieren
que han jugado al juego, perdona, o sea que es una pregunta de rapidez, de reflejos. Y aquí puede con el código QR jugar a nuestro juego y compartirlo también en las redes sociales y a ver si consigue superar nuestra puntuación más alta. También tenemos una página web que está dedicada al mes de concienciación y ahí podrá encontrar distintas formas de participar y apoyar a la campaña del mes. Por ejemplo, podrá encontrar paquetes promocionales para las redes sociales con diferentes tipos de elementos visuales como síntomas, datos, fotos de portada, mensajes para redes sociales que tenemos en idiomas diferentes. O sea que le invitamos a ir a nuestra página web, así nos puede ayudar a concienciar sobre el cáncer en todo el mundo. Y muchas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta o desea ponerse en contacto con nosotros, puede escanear el código QR que le va a guiar directamente a nuestra página web, donde encontrará toda la información necesaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por tu presentación, para conocerte y conocer a la coalición. Y bueno, ¿con qué seguimos? Y ya estamos en el final, ya estamos cerrando el simposio, esperamos que les haya servido y que hayan aprendido mucho como nosotros. Queríamos invitar a todos los pacientes y familiares, amigos de cáncer de vejiga, a que se unan a Vicare, donde tenemos un espacio de concientización, el grupo de WhatsApp para los pacientes, Las redes. Hacemos caminatas conscientes, y diferentes programas para acompañarnos y ayudarnos entre todos. Así que bienvenidos, visiten nuestra página web para buscar información, para sumarse, y bueno, nos vemos en el próximo evento. En el próximo evento. Exacto. Agradecemos también a nuestro presidente fundador, que no pudo estar presente, que es el doctor Matías Chacón, está viajando, y nada, muy agradecida, que está siempre ayudándonos también a que Vicare siga adelante. Muchas gracias. Gracias por el apoyo a todos. Gracias. Fue bastante impactante. Digamos, todavía cáncer es un tabú. Uno asocia cáncer a muerte, entonces fue bastante impactante. Esto lo descubro porque tenía una molestia hace tiempo, empezó a molestarme como en el año 2018, 2019, y yo me empecé a ver y no aparecía nada, urólogos, todo tipo de análisis. Después de una ecografía, le digo a la médica, ahí tiene que haber algo porque ahí a mí me molesta hace mucho tiempo, no se encuentra nada, pero insistí. Y efectivamente ahí apareció un pólipo, dijeron. Decidieron operarme y cuando me operaron confirmaron que era cáncer de vejiga. El cáncer fue un disparador para decir, bueno, no me puedo quedar parada acá, no puedo sentir lástima de mí. Y entonces, en medio de todo ese lío, decidí mudarme. El empacar las cosas también es importante porque uno hace como un pequeño balance de su vida, tira cosas, deja cosas. Mis hijos viven lejos, entonces también fue impactante para ellos estar lejos y no poder acompañarme. Bueno, están lejos y están cerca, porque tengo contacto constantemente con ellos, me llaman y estamos muy cerca. En el Instituto Fleming me ofrecieron entrar a un protocolo, es algo nuevo que se está probando, y lo que me dijeron es que este protocolo ya había sido probado o puesto en práctica con personas que habían tenido cáncer de vejiga no músculo invasivo y que había funcionado bien. Yo tengo cáncer músculo invasivo, significa que el cáncer invadió la musculatura de la vejiga. Al principio es más demandante porque es más seguido, es cada 3 semanas que tengo que hacer inmunoterapia y me colocan por uretra un aparatito que se hace con forma de pretzel y es que tiene la quimio y la va liberando de a poco. Hago mi vida normal, en realidad.
Que eso fue muy alentador, porque son muchos años, pero bueno, si yo hago mi vida normal, voy al gimnasio, salgo, paseo. Si bien me he adaptado al tratamiento, siempre cuando entras a un quirófano, decís, bueno, espero que salga todo bien, espero despertarme, pero bueno, eso me pasa y tengo que pasarlo y bueno, lo he aceptado. Si es posible ponerse en contacto con alguna asociación de pacientes, que es muy importante estar con gente que tiene otro oído para escucharnos cuando está pasando por algo similar. A veces la gente es reticente a juntarse porque, bueno, voy a estar con todos enfermos, como yo, mejor me alejo, pero no, es un engaño. Está bueno estar con personas que están pasando por lo mismo que uno. Uno no se muere antes del último suspiro, entonces trato de disfrutar lo cotidiano. Me encanta levantarme, abrir las ventanas, que entre la luz, desayunar rico, tomarme el tiempo, salir, ver las plantas, conectarme con la vida. Porque conectarme con la muerte creo que no me sirve. Sé que está ahí, todos tenemos ahí la muerte. Y sin embargo vivimos sin pensar que nos vamos a morir. Bueno, este caso es lo mismo. Yo me voy a morir en algún momento. Trataré de vivir lo mejor que pueda mientras esté viva.